¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en CMM Radio Castilla-La Mancha. Quien nos siga desde hace tiempo quizá recuerde el programa que en la anterior temporada dedicamos a la Guerra Secreta, a aquellas batallas que se libraban lejos de las trincheras pero que fueron absolutamente relevantes para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entre aquellos hitos, entre aquellas batallas, está, cómo no, la que libraron algunas de las mentes más brillantes de la época, como la de Alan Turing, para resolver, para desentrañar los misterios de la máquina Enigma. La máquina que utilizaban los nazis para encriptar, para codificar sus mensajes y hacerlos completamente ilegibles para el ejército aliado. Pues bien, algunos de aquellos expertos intentaron hacer frente a el manuscrito Voynich, el que para muchos es el texto más misterioso de la historia. Un texto que incluso en la actualidad, con el avance de la ciencia y la tecnología actual, ha sido incapaz de mostrar sus secretos. Hemos sido incapaces de resolver tan solo una de las palabras que están escritas en sus páginas. Nuestro objetivo esta semana es viajar en el tiempo y lo queremos hacer con todos vosotros para intentar comprender, para intentar arrojar luz a un enigma absolutamente real, un enigma histórico que sigue vigente. ¿Qué demonios oculta el Voynich? ¿Quién lo escribió? Todas esas preguntas y muchas más son las que nos vamos a formular esta semana y os pedimos desde ya que, si os interesa, nos acompañéis. Desde la misma aparición de la escritura en la sociedad humana, todo lector se ha encontrado alguna vez frente a un texto difícil de comprender. Todos tenemos nuestro hueso, nuestro tocho, nuestro galimatías particular. Y en El Dragón Invisible vamos a abrir y hojear el que sigue siendo a día de hoy el galimatías supremo. Hoy vamos a hincar los codos frente al manuscrito Voynich. Este desconcertante libro, escrito por un autor anónimo en un idioma que a día de hoy aún no se ha podido ni siquiera identificar, fue creado según datación por carbono 14 a principios del siglo XV. Su nombre hace referencia al hombre que lo adquirió en 1912, Wilfrid Voynich, y sus cerca de 240 páginas, pese a contar con ilustraciones que podrían darnos pistas sobre su contenido, aún son un enigma para quienes se han atrevido a intentarlo descifrar. O quizá ha habido progresos. ¿Quién sabe? Tal vez. Permaneced a la escucha. Lo vamos a averiguar. Pues tal como adelantábamos, tal y como escuchabais en la maravillosa e inconfundible voz de nuestro compañero Félix Armengol, esta semana os proponemos, como en tantas ocasiones, un auténtico viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo para plantar cara, para enfrentarnos a auténticos enigmas históricos. Textos, códices, manuscritos que siguen suponiendo un auténtico enigma para la ciencia actual. Y no deja de llamar la atención precisamente eso, que con los avances tecnológicos, los avances científicos, textos de más de 100, 200, 300 y 400 años sigan suponiendo un auténtico misterio, un auténtico desafío. Para hablar de todo ello, para arrojar luz, para intentar comprender mejor qué es lo que pueden ocultar o pueden contener esos misteriosos documentos, se encuentra con nosotros Juan José Sánchez Oro. ¿Qué tal, Juanjo? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, pues encantado de estar contigo una vez más aquí en El Dragón Invisible. El placer, como siempre, es nuestro. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, colaborador de diferentes espacios como La Rosa de los Vientos, Cuarto Milenio, y redactor jefe de la flamante nueva cabecera Fronteras de la Ciencia, pues que nuestros oyentes pueden encontrar desde ya en los kioscos. Antes de entrar en materia, Juanjo, me gustaría que nos hablaras un poco precisamente de este proyecto, de Fronteras de la Ciencia. Bueno, pues Fronteras de la Ciencia yo creo que es una revista, como tú señalabas, una revista de kiosco, también se puede adquirir por las plataformas digitales, y es sobre todo un proyecto muy ilusionante en unos tiempos muy difíciles para el kiosco, como tú también sabes, ¿no? Hemos apostado por un tipo de revista que tiende a tratar siempre un tema central a través de un dossier, pero lo hacemos de una manera multidisciplinar, siempre en ese punto
concepto de fronteras de la ciencia, es decir, de ciencia en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de saber en general, porque mezclamos tanto historia como arqueología, como nuevas tecnologías, como astrofísica, y pretendemos hacer algo que no sé si es muy original o no, pero pretendemos que las personas que son de letras puedan leer cosas de ciencia, y las personas que tienen afición por la ciencia pues también disfruten y se deleiten con cuestiones de letras. Vivimos en una sociedad que nos ha separado así en nuestra educación, y nosotros tratamos de tender puentes. Lo que lo hacemos es tratando de reunir a las mejores firmas de cada tema, a los mejores especialistas, y hemos hecho casi la cuadratura del círculo, creando una revista que es académica porque tiene el respaldo de un comité científico, el respaldo de una universidad. Todos los autores son autores que tienen unas muy buenas credenciales académicas, pero a la vez hacen un gran esfuerzo de divulgación para llegar a todos los públicos y que su saber no se quede en las estanterías de las bibliotecas universitarias, sino que llegue a los kioscos y de ahí a las casas de cualquiera que disfrute también, que comparta esta curiosidad. Pues desde aquí, como no, recomendamos desde ya a todos los oyentes de El Dragón Invisible que acudan al kiosco a adquirir el segundo número ya de Fronteras de la Ciencia. Es trimestral, ¿no? Eso es trimestral, lo cual nos permite también cuidar mucho más los contenidos, poder tener los autores que realmente nos interesan, y también que tampoco el lector se agobie con la revista y la pueda disfrutar pues de manera tranquila durante bastantes semanas. Una revista que, más allá de otros contenidos interesantes relacionados con el ámbito universitario, el ámbito científico, pues nos va a ir sorprendiendo, como por ejemplo es el número que nos ocupa, con temas muy tocantes a los interesados en el misterio, como en este caso el de esos manuscritos, algunos medievales, otros más recientes, lo iremos viendo, pero que nos suenan a todos. El primero de ellos, y es por el que me gustaría empezar, es por el Voynich, ese manuscrito que sin duda y desde luego es un auténtico desafío para los interesados en la criptografía y en los códigos secretos o en los códigos digamos cifrados. Pero para ir situando al oyente que le suene esto del Voynich, porque es ya casi forma parte de la cultura popular, para ir introduciendo qué es el manuscrito Voynich. Pues el manuscrito Voynich es un libro que podríamos calificar casi como de bolsillo, es un libro de pequeñas dimensiones, aunque es cierto que luego cuando vemos las láminas que se divulgan por internet, por televisión, pues parece que tiene un tamaño mucho más grande, pero ya te digo, hablamos de un libro de reducidas proporciones, y lo que pasa que a pesar de tener ese tamaño tan pequeño, lo que encierra es un enorme enigma que sigue desafiando a las mentes más inteligentes de nuestro tiempo, puesto que tratar de descifrarlo se han dedicado también pues grandes talentos, por ejemplo, de la inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, o también, por ejemplo, de la propia CIA. Se han empeñado en tratar de ver qué es lo que hay ahí, y lo que hay en su interior son 240 páginas escritas con una serie de caracteres también extraños. Algunos son reconocibles porque son letras que podemos identificar propias del alfabeto latino. También, por ejemplo, números aparecen, pero luego también tenemos otros símbolos de origen desconocido que no podemos asociar a ningún alfabeto conocido. Además de esta parte que sería el cifrado como texto, tenemos luego una serie de imágenes que son tanto más desconcertantes que el propio texto en sí, porque tampoco nos dan demasiadas pistas de qué consisten. Hay una especie de tratamiento, de manera de aproximarse al libro, para tratar de pensar o atribuir un cierto orden, pero bueno, esto es simplemente una forma, como digo, de empezar a leerle, de empezar a intentar a entrar en contacto con él, y es que se suele dividir en secciones, ¿no? Uh-huh. Secciones, como te digo, no por el texto, porque no se sabe qué es lo que significa, sino por el dibujo, ¿no? Por el dibujo. Y entonces ahí han surgido una clasificación de los contenidos en función de que sea pues un herbario, porque hay una serie de plantas dibujadas, de flores, de raíces, de frutos. Hay también, por ejemplo, una serie de imágenes que nos recuerdan a diagramas que podrían remitirnos a cuestiones cósmicas o del sistema solar o de las estrellas y los planetas, que es lo que hace que se hable de una sección astronómica. Hay otra también que va un poco en esa línea, que sería la cosmológica. Tenemos también otra farmacológica, porque parece que alude a una serie de remedios o de recetario para curar determinadas enfermedades, pero como te digo, estos son simplemente una ordenación por las formas, por lo que nosotros podemos intuir que encierra este libro, pero que realmente no tenemos ni idea, porque nadie hasta la fecha actual ha sido capaz de desentrañar su contenido, aunque muchos dicen que lo han hecho o han creído que lo han hecho, pero luego podemos ver que esos intentos no, por lo menos no han sido tan exitosos como parece, ¿no? O tan abrumadores como realmente se le exige, porque sería realmente decodificar el texto en sí, ¿no? Al completo. Estamos hablando de un documento descubierto en 1912
que lleva desafiando a los criptógrafos, a los interesados, a los historiadores, a los investigadores, pues poco más de 100 años. Fue descubierto, o se lo encontró en un monasterio al norte de Italia, Wilfrid Voynich, el vendedor de libros que dio con él y que da nombre al propio manuscrito, y que, como decías, pues tiene, y a mí es algo de lo que me llamó la atención, porque sí que es cierto que cuando uno ve las imágenes en internet, esas imágenes tan sugerentes, tan desafiantes, tan enigmáticas, se imagina pues un manuscrito enorme, ¿no? Un gran libreto, como por ejemplo la Biblia del Diablo, esos grandes manuscritos ilustrados, y lo cierto es que, como bien decías, es un libro chiquitito. Aparece, insisto, en un monasterio italiano, lo recupera este vendedor de libros, Voynich, se lo lleva y bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa? Porque los pone al público para que empiecen las investigaciones y bueno, y ahí, a partir de ahí empieza una historia desde luego ajetreada para el manuscrito. Sí, este libro al final luego fue pasando por diferentes manos particulares hasta que finalmente está donde hoy lo podemos contemplar, que es en el manuscrito, perdón, en la biblioteca de la Universidad de Yale, justamente la biblioteca que tiene la sección de manuscritos raros y de libros raros, no, y manuscritos. Ahí es donde además cualquiera puede consultarlo, porque todo lo que son las imágenes al completo de este manuscrito están en versión digital, o sea que cualquiera puede acceder a la página web y por lo menos ojearlo. Y es cierto que, por ejemplo, tú lo comentabas, ¿no? Voynich es el descubridor, un manuscrito que parece casi salir de la nada. Él dice que lo ha encontrado en este monasterio del norte de Italia. Y eso hizo que también el propio Voynich fuera considerado el principal sospechoso de la creación de este libro, una vez que enseguida se empezó a ver que nadie era capaz de averiguar cuál era su contenido. Lo cierto es que luego ha habido una serie de investigaciones recientes que, por ejemplo, analizaron en un primer momento la tinta, la química de la tinta, y eso permitió saber que estamos ante una química centenaria. Por lo tanto, no podía ser Voynich, ya quedaba descartado como el perpetrador un poco de este fraude. Y luego también a ello ha habido el análisis, por ejemplo, del carbono 14, que también lo ha colocado en una determinada fecha, y eso hace que sepamos que efectivamente estamos ante un manuscrito centenario, aunque nadie sabe realmente, nadie lo puede leer, porque y eso es quizás lo que genera aún más frustración. Justamente estas semanas se ha producido el hecho de que una empresa española consiguió, pues antes del verano, consiguió los derechos de hacer el facsímil, se lo cedió a la Universidad de Yale, que, como hemos dicho, es la que tiene en depósito este manuscrito, en propiedad, vamos, y entonces concedió a esta editorial burgalesa el poder hacer reproducciones facsímiles de esta obra. Ha hecho casi 1000 ejemplares, ha hecho 898 ejemplares. Están ya la mitad o bien ya reservados por algunos clientes, o bien directamente ya han sido vendidos, y eso que cada uno de estos ejemplares pues tiene un módico precio, que es nada más y nada menos que 8.000 euros. 8.000 euros. O sea que si alguien quiere para estas fechas, para el amigo invisible, hacer, por ejemplo, un buen regalo... O para el dragón invisible, ¿no? Para el dragón invisible. Aceptamos, ¿no? Jamones y manuscritos. Pues eso es, claro, hay que tener en cuenta lo que supone hacer, a pesar, como decíamos, de que es un libro de un tamaño muy reducido, tiene unos pocos milímetros, estamos hablando de 225 por 160 milímetros de superficie, ¿no?, de tamaño, y resulta que, aunque como digo es muy pequeño, la cuestión es que cuando uno hace un facsímil está obligado a reproducir a la perfección todos los elementos que tiene ese manuscrito, incluida la materia prima con la que está hecha, incluidos los errores, incluidos los agujeros que tengan por la polilla, por los deterioros. Todo tiene que estar hecho exactamente igual que el original. Esto va a permitir, yo creo que además, una cuestión muy importante, y si es que hasta ahora, como decíamos, ya se había hecho algún que otro facsímil hace unos años, ¿no? Pero esto va a poner en circulación, estamos hablando de casi 1000 ejemplares nuevos, lo que va a permitir que seguramente no solamente es muy importante tener la imagen, como teníamos hasta ahora, a disposición de todo el mundo, sino que además de que va a haber compradores particulares, también va a haber instituciones públicas que van a adquirir este facsímil. Así que los investigadores van a poder también tocar, ver en su debido tamaño esta obra, lo cual también les puede dar a lo mejor algunas pistas para decodificar el texto, y eso va a permitir que haya ahora mismo más ojos que puedan animarse a investigar el manuscrito. Por otro lado, también yo creo que va a aumentar más la frustración, porque claro, el problema es que esta obra es que, si encima los que la tengan en su casa o los que la tengan cerca de donde viven tienen un auténtico enigma, ¿no? Y sin embargo está ahí.
está a la vista de todo el mundo, lo puedes tocar, lo puedes ojear y sin embargo, por más que intentas leerlo, no lo consigues. Un enigma, como bien decías, en todos los sentidos. Ya no por el hecho de no saber ni ser capaces de interpretar ese lenguaje que tiene hasta nombre propio, el voinichés, ¿no? Ahora hablaremos de él, sino porque es un libro, creo recordar, que sin título, sin autor conocido, y eso es lo que sobre todo ha generado muchísimas teorías y muchísimas hipótesis, como vamos a ir viendo. Porque entre las muchas especulaciones que se han hecho, ya definías que en base a los dibujos que podemos encontrar en el Voynich, pues se han elaborado una serie de secciones, pero en realidad no se sabe muy bien de qué trata este manuscrito, si es un herbario, si es un manuscrito mágico, alquímico, en fin, se han elaborado o se han escribido teorías de todo tipo, ¿no? Sí, porque, bueno, es lo que tú señalabas, dado que el texto no nos da ninguna pista, pues vamos a ver si las imágenes nos dicen algo de qué va. Es lo normal, cuando nosotros abrimos cualquier libro de un lenguaje extranjero, que de un lenguaje que para nosotros es absolutamente desconocido, si ese libro está ilustrado, de alguna manera en las imágenes nos pueden decir por lo menos el tema general de lo que tratan. El problema de aquí es que, como tú también indicabas, en las imágenes a veces nos parece que nos dan pistas que nos acercan a algo, y de ahí esa estructuración que hemos comentado en diferentes secciones un poco temáticas, pero también por otro lado nos despistan absolutamente. Nosotros en esta revista, que hemos tenido la oportunidad de contar en Fronteras de la Ciencia con un autor que es uno de los principales investigadores del Voynich internacionales, hay un grupo de investigación que se llama así, el grupo Voynich. Es un grupo que concentra a grandes especialistas en criptografía, a profesionales de esta materia, pero también aficionados. Está abierta a la participación de todo el mundo. Bueno, pues nosotros hemos contado con un gran especialista, como te decía, que tenemos además la suerte de que reside en España, que es Francisco Violat Bordonau. Y él, por ejemplo, destaca como una de las características que tiene esas imágenes es que lejos, como te decía antes, de darnos pistas, nos despistan. Y él habla, por ejemplo, de las frankenplantas, ¿no? Que es muy curioso. Es decir, bueno, vamos a ver, por ejemplo, analizar las plantas. Hay una serie de imágenes donde hemos dicho que aparecen vegetales, aparecen frutos, raíces, tallos. Y quizás lo más fácil sería decir, bueno, si somos capaces de identificar estas plantas, nos pueden decir a lo mejor qué uso iban a tener, o incluso también el entorno, el ecosistema donde se estaba fijando el autor para redactar el libro, lo cual nos aportaría una información valiosísima para poder acercarnos un poco a la disipación de este misterio. El problema es que, como este autor menciona, como Francisco menciona, habla de las frankenplantas, que es la denominación que tienen entre los especialistas, y es que la llaman así porque son como el monstruo de Frankenstein. Es decir, son plantas en las cuales nos encontramos que las hojas pertenecen a un tipo de planta. El tallo de eso que aparece en la misma ilustración es otra planta totalmente distinta. Y las raíces es una tercera planta diferente. Entonces, aparecen ilustradas con plantas que resulta que realmente están compuestas de elementos o de miembros de vegetales diferentes. Así que son auténticos engendros vegetales. Por lo tanto, como decía, parece que nos íbamos a aproximar a una pista, y lo que ocurre es que nos despista. Todo despista en este manuscrito, desde las propias palabras, por llamarlas de algún modo, que hay, dependiendo de la fuente, pues entre 35.000 y 40.000 palabras que componen este misterioso manuscrito. Como bien decías, las imágenes también despistan, y claro, debe ser frustrante, desesperante. Yo creo que a la audiencia debe sorprenderle que un texto tan antiguo seamos incapaz de meterle mano por algún sitio. Le plantamos cara y él nos sigue desafiando, porque nos falta la clave que nos permita desentrañar todo este misterio, pero claro, es que no se ha dado con ella. Creo que no es exagerado decir que ninguna palabra en realidad ha sido descifrada con firmeza, porque hay algunas palabras que parecen tener sentido en una página, pero que ni en las anteriores ni en las posteriores nos sirven o no encaja dentro de ese contexto del texto. Ese es el problema. El problema es que, por ejemplo, cuando se ha hecho la datación, aunque incluso en un primer momento se pensaba que podía ser del siglo XVII o del siglo XVI, o simplemente por el aspecto formal, por la paleografía, ¿no? Un poco por el contenido, y entonces se atribuía que en esa época lo que es la criptología, que es la disciplina que se encarga de convertir mensajes en secreto, ¿no? De ocultar mensajes y de cifrarlos o de codificarlos, bueno, pues ya se sabía que en aquella época, en los siglos XVI y XVII, esta criptografía había avanzado de una determinada manera. Se sabía que tenía una serie de repertorios o de instrumentos para ocultar la información.
información, pero era conocida. Hoy en día, por ejemplo, lo más avanzado que se está haciendo en esto, lo tenemos ya en el campo de la informática, es la criptoeconomía, es el Bitcoin, que utiliza unos sistemas de cifrado muy de vanguardia, ¿no? Complicadísimos, para intentar blindar esa información y que esté un poco a prueba de hackers. Bueno, lo que está claro es que si este documento es del siglo XVI o del siglo XVII, o como se sabe hoy en día a través del carbono 14, que sería incluso anterior, nos estaríamos hablando del siglo XV, sí, según las últimas dataciones, cualquier sistema de cifrado de esa época que conocemos, y también conocemos a los especialistas de esa época, hoy en día lo tenemos superado con creces. Por lo tanto, seríamos capaces sin ningún problema, salvo dedicando un tiempo razonable, a poder decodificar el contenido de este manuscrito. Y sin embargo, a pesar de que, como digo, estaríamos ante un conocimiento criptográfico que ya resultaría para nosotros arcaico, las mejores mentes se han dedicado a tratar de analizarlo y no lo han conseguido. Otro problema adicional es el que tú señalas. El problema que tenemos es, como tú dices, tenemos ahí miles de palabras, pero lo cierto es que luego tampoco son tantas porque se va a ir repitiendo. Hay una redundancia importante en el texto. Eso es. Entonces esa reiteración de contenidos, incluso a veces, es muy extraña porque no parece tener ningún sentido, salvo que pensáramos que a lo mejor estamos ante una especie de oración, porque a veces como que se va repitiendo la misma palabra consecutivamente en el cifrado, así que quizás una especie como de invocación, de oración, formando parte de un ritual. Pero luego lo más desconcertante es lo que tú has comentado. Ha habido muchísimos intentos de investigadores que han creído haber sido capaces de desentrañar de descifrar alguna de esas palabras. El problema es que lo que les valía para una página, cuando cambiaban de sección, que se supone que debería tener el mismo significado, por ejemplo, nuestro autor habla de la palabra laurel, vamos a suponer que la palabra laurel aparece en la sección de botánica, y sin embargo, cuando luego vamos a buscar esos mismos signos que supuestamente entendemos que significan laurel, lo vamos a buscar a la sección astronómica, pues nos encontramos que en ese contexto eso no puede significar laurel. Y eso es lo que, claro, nos despista, y por eso también se han creado muchos espejismos. Personas que creen que realmente han sido capaces de descifrar palabras y a lo mejor han conseguido 10, 12 palabras en una sección, pero no son extrapolables o no son podemos pasar ese vocabulario, esa terminología a otro sitio porque no tienen ese mismo sentido. Claro. Y eso es lo que nos despista absolutamente, ¿no? Teorías ha habido muchas. Antes, además, cuando estaba el número 2 de Fronteras de la Ciencia en preparación, recuerdo que te comenté una noticia de un investigador, un medievalista inglés, creo recordar, que pensaba que podría tratarse de una especie de libro, con cuidados sexuales, higiénicos para una señora de la alta sociedad, por las imágenes de damas que aparecen también en el libro, pero claro, es que no encaja nada en... Claro, este investigador que tú comentas, que es Gibbs, además nuestro autor también en la revista pues contesta, porque evidentemente, sobre todo aquí lo que ocurrió es que cualquiera que ahora mismo se meta en internet y busque quizás las noticias más recientes referentes al Voynich, se va a encontrar titulares tan clamorosos o tan rotundos que dicen el Voynich ha sido descifrado o por fin está descifrado. Qué ligereza, ¿no? Por algo tan complejo. Claro, y luego dices, a ver, bueno, ¿dónde está esa publicación? Y efectivamente tenemos a este investigador Gibbs, que es un historiador, un medievalista británico, donde él lo único que ha hecho ha sido publicar prácticamente es una especie de blog o de boletín online, un poco sus conclusiones, afirmando que seguramente haría una publicación más en condiciones próximamente. Pero de momento en estos titulares, ¿no?, que son de los que se nutre la noticia, no es para tanto. Cuando tú vas a ese texto, te encuentras con que él lo que ha hecho ha sido trabajar, como hemos estado diciendo, por un lado comparando las imágenes y por otro lado tratando de descifrar parte del texto. En cuanto a las imágenes, es un poco lo que tú señalabas. Él ha tratado de comparar algunas imágenes, no todas, porque aquí siempre estamos con el mismo problema, es decir, se seleccionan un conjunto de imágenes que son las que avalan tu hipótesis y el resto de imágenes que no sabemos qué significan o incluso entran en contradicción con tu hipótesis las dejamos de lado hasta, que vengan mejores tiempos, a ver si somos capaces de darle sentido. Él lo que ha hecho ha sido comparar determinadas imágenes con determinados manuales que hay de medicina, fundamentalmente ginecológica, es decir, que relativa un poco a la salud de las mujeres en la Edad Media y para hacer frente a determinadas enfermedades femeninas. Y él ha encontrado ciertos paralelismos en estos manuales medievales y el Voynich. En concreto, por ejemplo, destaca una serie de figuras donde aparecen una serie de mujeres también desnudas, bañándose en una especie también como de río o de lago verde. Él considera que ese sería una especie de baño ritual, de baño que es sanador,
y piensa que, por lo tanto, el libro sería un manual de ginecología. También a la hora de descifrar esos textos, piensa que podría estar escrito con abreviaturas, estaría escrito en latín, y ha encontrado o ha creído entender parte de esos caracteres como abreviaturas latinas. El latín es el lenguaje muy habitual, sobre todo en la sociedad culta de la Edad Media, y es cierto que en los documentos, en gran parte de la Edad Media, se escriben con abreviaturas, un poco para ahorrar, no tener que escribir tanto, sobre todo cuando son textos muy reiterativos. Entonces, bueno, el problema es lo de siempre. Las atribuciones que él hace a las abreviaturas han sido muy discutidas y no son extrapolables a otras partes del documento. Por lo tanto, bueno, es considerado por este grupo Voynich que hemos estado comentando como un intento más, pero que queda en un espejismo hasta que llegue otro y sea capaz, o por lo menos esperemos, un resultado, una publicación por su parte bastante más formal, más extendida, donde diga además cómo ha conseguido llegar a desentrañar esas abreviaturas, porque tampoco lo explica. Él dice, hay unas abreviaturas que significan esto, pero faltaría realmente dar soporte de cómo ha llegado a esa conclusión para extenderla al resto de abreviaturas que habría en el documento. Otra de las cuestiones, otro de los interrogantes que desde luego ha hecho volar la imaginación de muchos es precisamente la autoría del propio manuscrito. Se ha hablado de grandes nombres como Leonardo da Vinci, John Dee, Giordano Bruno, también se llegó a señalar como posible autor. Pero claro, todo esto se viene abajo si acudimos a la prueba de carbono 14 que se le hizo al documento en el año 2009, como antes señalabas, ¿no? Y que nos las situaba en un periodo anterior a que todos estos personajes nacieran. Claro, el carbono 14 ha sido rotundo en este caso y lo ha colocado a principios del siglo XV. Entonces, todos estos candidatos, como mentes privilegiadas, capaces de crear un artefacto tan sofisticado, ¿no? Como este, pues quedarían absolutamente descartadas. Ese es el problema, ¿no? Los sospechosos creadores del libro pues han quedado, ya te digo, un poco fuera de juego a raíz del rotundo análisis del carbono 14. Por otro lado, han surgido también nuevas teorías. Uh-huh. El problema es que no tenemos estos sospechosos. También, por ejemplo, algunos de ellos, como Leonardo da Vinci, serían un poco descartables, aunque también es el sospechoso habitual para tantos y tantos enigmas, ¿no? Porque nos viene muy bien, porque no sabemos también cuál era el límite de su talento, ¿no? Ese talento desmedido pues nos vale para dar cobijo a dar cobertura a muchísimos misterios de su tiempo. Pero es cierto que, por ejemplo, todo el mundo decía que, por ejemplo, las figuras no tienen una gran calidad, ¿no? Entonces parece un poco extraño que pudiera pertenecer al maestro Da Vinci, algo que está hecho de una manera tan burda, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de figuras. Pero, por ejemplo, ha habido otras teorías que se han tratado de acomodar a esta nueva tesis del carbono 14, y tenemos una que a mí me resulta muy evocadora, aunque de nuevo también sin ninguna prueba, pero bueno, por lo menos nos hace un poco soñar, y es que estuviéramos ante un texto que revelara contenidos que procedían de América. Uh-huh. Este es un estudio que también salió hace pocos años, hay bastantes noticias al respecto en Internet, y ellos también, utilizando un análisis combinado de las imágenes y del texto, llegaron a la siguiente conclusión, como digo también, muy cogida por los pelos, pero que ellos apostaban con que algunas de las imágenes de la sección botánica de esas plantas recordaban a determinadas plantas precolombinas o plantas que luego se han encontrado con unas características muy similares en repertorios, en manuscritos botánicos del siglo XVI, es decir, posteriores al descubrimiento de América. Por otro lado también, algunos de los caracteres, algunas de las palabras que aparecen en el texto, estos investigadores creyeron que estaban hechas en nahual, que sería uno de los lenguajes que tenemos en Centroamérica, un lenguaje que hablarían las poblaciones pues del entorno de México, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Del área maya, área azteca. Esto, naturalmente, como digo, es absolutamente especulativo. Uh-huh. Entra además en contradicción con el carbono 14, puesto que, como digo, sitúa el texto, la materia prima, a principios del siglo XV. Así que, aunque luego a lo mejor se podría haber creado en blanco los textos, o sea, lo que sería el pliego, y luego haber dejado una serie de décadas a que alguien lo hubiera escrito, porque claro, lo que nos está diciendo es el momento de fabricación del documento. Del documento, del papel, para entendernos. Otra cosa es cuando se utilice, cuando se escriba sobre él. Eso es. Entonces, bueno, no sabemos si luego, yo digo, se reescribirá más tarde, pero bueno, tendríamos que esperar, por lo tanto, a que se hubiera hecho el descubrimiento de América, y serían una serie de anotaciones
consideradas secretas, consideradas muy importantes, de ese contacto que se habría tenido con el Nuevo Mundo y que alguien habría querido, por lo tanto, reservar y que no fuera de dominio para para todo el mundo, así que para todo el público. Entonces, bueno, esta es una posibilidad, pero como digo, como tampoco satisface los criterios que están exigiendo los investigadores para resolver realmente, para decir que realmente se ha descifrado el Voynich, pues ha quedado como un intento más, ¿no? Como un intento muy evocador, muy interesante, de un posible quizás contacto precolombino y un documento secreto fruto de esa visita a las Américas, pero de momento, como digo, no es consistente y como vemos además pasamos prácticamente de un extremo a otro, pasamos de un manual ginecológico medieval a un documento, una especie de cuaderno de campo de unos exploradores casi nautas ahí anónimos que habrían ido hasta América. Se ha hablado también de que sea una especie de cuaderno de laboratorio, un cuaderno alquímico. Hablábamos antes de John Dee, ese famoso personaje, ese mago astrólogo de Isabel I de Inglaterra. Y bueno, también se ha hablado de esa especie de lengua enoquiana. Esto nos lleva además a la siguiente fase, ¿no? El lenguaje artificial que se habla en el Voynich y otras lenguas propias, me comentabas, que dan que pensar, ¿no? En el tema del Voynich. Claro, para poder descifrar el Voynich, lo primero que deberíamos saber, es lo que te dicen los especialistas, lo que ayudaría mucho es saber en qué lenguaje natural está escrito. Se ha probado, por ejemplo, por comparación, por ver un poco la regularidad de los símbolos que tiene, cotejándolo con determinados lenguajes cultos de la época o conocidos en la época. Porque, como todos sabemos, cualquier lenguaje tiene una serie de frecuencia en el uso de determinadas letras. Pues, por ejemplo, a lo mejor en el español las vocales que más utilizamos son la A y la E. Entonces eso permite, y luego las consonantes también, que en la mayoría de nuestro vocabulario se utilizan, pues son unas frente a otras, que son mucho más minoritarias. Nosotros tenemos muchas más palabras, por ejemplo, escritas con la C, que escritas, por ejemplo, con la X o con la Y. Entonces, ese tipo de cosas hace que cada uno de los lenguajes naturales tenga una especie de perfil estadístico, de distribución estadístico de sus letras, de sus vocales y de sus consonantes, y cuando nosotros tenemos un texto extenso, podemos hacer también cuántas letras aparecen o símbolos se van repitiendo en una determinada proporción dentro de ese texto. Si eso lo cotejamos, ese resultado estadístico lo cotejamos con los lenguajes naturales, a lo mejor podemos saber, sin todavía decodificarlo, pero podemos saber Intuir, ¿no? Por dónde va. ¿Qué lenguaje hay detrás? Si es el lenguaje chino, si es el latín, el griego, el inglés, el español, el árabe. Se habló incluso de que podría ser una especie de representación fonética del chino, creo recordar, ¿no? Exactamente, claro. Entonces, es un poco este tipo de correlaciones estadísticas que se tratan de hacer. Claro, el problema es que el Voynich no ha sido capaz, incluso hay algunos que dicen que no es un lenguaje natural, sino que es un lenguaje artificial, un lenguaje inventado. Aquí también nos encontramos con dos tipos de lenguajes. Puede ser un lenguaje que sea una lengua que se denomina a priori, que sea un lenguaje absolutamente inventado, y sería, por ejemplo, para hacernos una idea, el élfico de Tolkien, o también pueden ser lenguajes que son lenguajes que se denominan a posteriori, lenguajes que combinan palabras, incluso gramáticas, no las reglas, a partir de un lenguaje que ya exista o de varios lenguajes que ya existan. Por ejemplo, el esperanto, que como todos sabemos es un lenguaje artificial, es un lenguaje creado sumando palabras y reglas gramaticales de lenguaje ya existentes. Ese intento de lengua universal, ¿no? Eso es, pero a partir de un cóctel, ¿no? De cogiendo de diferentes lenguas para que de alguna manera las principales lenguas del planeta se sientan reconocidas en él. Claro, el problema del Voynich es que no sabemos cuál es, porque no sabemos el lenguaje en el que está hecho. No sabemos ni el lenguaje en el que está hecho, ni qué significan esos símbolos con los que están hechos. Así que la alternativa es lo que tú señalabas, que pueda ser un lenguaje inspirado, un lenguaje como el lenguaje de John Dee, que es, él buscaba el lenguaje enoquiano, el lenguaje que hablaban los ángeles, y aquí nos metemos en una deriva que es bastante interesante. Durante mucho tiempo, dentro del cristianismo, se buscaba la lengua perfecta, pero es también lo que se denominaba la lengua adámica. Esta lengua adámica, que era la lengua de Adán, la lengua con la que Adán hablaba con Dios, es una lengua que se le daba también se le atribuían unas características mágicas, bueno, más que mágicas, todopoderosas. El primer acto de creación que hace Dios en la Biblia es un acto de habla, es hágase la luz, y la luz se hace. Luego en los evangelios tenemos, al principio fue el verbo, es decir, se considera siempre que la palabra tiene capacidad para transformar las cosas, es siempre un instrumento de poder.
Y es cierto que esa lengua adámica, esa lengua con la que Dios creaba la realidad, transformaba la realidad, con la que Adán hablaba con su creador, se perdió en el episodio de Babel, con la confusión de las lenguas. Sí. Por lo tanto, ha habido muchos intentos de intentar recuperar ese lenguaje original. Uno de ellos fue lo que tú comentabas, John Dee, a través de, utilizando una especie de medium de la época, que entraba en trance, decía ser capaz de comunicarse con la lengua de Enoch, y por lo tanto esa lengua de Enoch era la lengua de los ángeles, y era una manera de hablar con la divinidad, y él lo utilizaba para sus rituales mágicos. Pero ha habido también otras lenguas en ese sentido que buscaban ese lenguaje privado, ese lenguaje místico. Hay otro caso que es Hildegarda de Bingen, que es una gran mística medieval, una mística alemana. Ella llegó a hablar lo que denominaban una lengua ignota, que es una lengua que ella entraba en trance, empezaba a hablar, utilizar una serie de expresiones, alguien tomaba nota y han quedado para la posteridad sin saber realmente qué es lo que significa. Ella pensaba que cuando, recordamos que también en determinados estados de trance se da un fenómeno que es una situación inefable, es decir, la propia persona está tan desbordada por las emociones que tiene en ese momento que resulta que no tiene, su vocabulario no llega a ser capaz de describir lo que está viviendo. Y eso le hace que está tan desbordada, incluso en su lenguaje, ¿no?, que crea un lenguaje nuevo, con el que trata de expresar de alguna manera y de comunicar esa vivencia tan intensa que está teniendo en ese momento. Bueno, pues esa lengua ignota sería el producto de, como digo, de ese acto de arrobo místico, ¿no?, absolutamente descomunal, y que, bueno, ella trató de expresar como pudo con ese acto de inefabilidad. Pero hay un caso también más reciente de este tipo de lenguas, porque se ha estudiado también dentro de la antropología, de la lingüística, incluso de la psiquiatría y la psicología, que es que a principios de los años 20 una medium hablaba marciano, que era marciano. Era Helen Smith. Fue estudiada, por ejemplo, por varios especialistas de la época. Uno de ellos, además, fue Ferdinand Saussure, que es uno de los padres del estructuralismo lingüístico. Y es muy interesante porque, claro, estamos acostumbrados a que el fenómeno ovni, ¿no?, la ufología, tenga como una fecha de nacimiento conocida, que hemos celebrado además este año, que es 1947, ¿no?, el famoso incidente de Kenneth Arnold en Estados Unidos, donde ve una serie de objetos y tal. Bueno, lo cierto es que mucho antes de que ocurrieran estos avistamientos, la cuestión de los extraterrestres ya estaba siendo manejada, era un tema común y corriente en las sesiones espíritas. Había una corriente dentro del espiritismo moderno que lo que hacía era viajar con el cuerpo astral del médium a otros planetas. Y en esos planetas se encontraban dos cosas. O bien incluso difuntos, se decía que muchos de los seres humanos cuando fallecían iban a otros planetas y vivían allí en esos planetas, en Marte, en Venus, pero también dentro de esos viajes astrales se ocurría que llegaban a otros planetas y allí había civilizaciones. Entonces el médium y el cuerpo astral del médium entraba en diálogo con esas civilizaciones. Y eso es lo que le ocurre a Helen Smith, que se dedica a hablar ese lenguaje marciano, a transmitirlo, y hubo muchos que tomaron nota de lo que decían. Entonces, todo esto viene a que hay personas, hay investigadores que piensan que quizás lo que hay aquí en el Voynich es el reflejo de ese lenguaje inspirado, de esa especie de glosolalia, de don de lenguas, inspirado por un estado de trance, y que bien el propio autor del Voynich era una persona que hizo escritura automática y empezó a escribir aquello que estaba recibiendo en una lengua también ignota, mientras estaba en un acto mediúnico de algún tipo, en un estado de trance, un estado místico, o bien otra persona al dictado, mientras un medium, una persona inspirada, iba comentándolo, pues se dedicó a escribir estos signos. Pero bueno, como digo, fíjate qué extremo, podemos pasar de un lenguaje natural de fondo a otra cosa, un lenguaje absolutamente inventado, que solamente la persona en cuestión sería capaz de decodificar, y a lo mejor incluso para ella, que es lo que le pasaba también a muchas de estas místicas, que en el estado de trance ellas creían que comunicaban algo que tenía sentido, pero cuando volvían otra vez a recuperar la conciencia no sabían ni siquiera el significado de lo que habían escrito, ¿no? Para ellos resultaba también absolutamente ininteligible. Juanjo, desde luego, reflexión interesante. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa y te pregunto sobre la posibilidad de que sea una broma, de que sea un fraude, o de qué demonios pasará con el Voynich en el futuro. Continuamos enseguida. Continuamos en El Dragón Invisible, en CMM Radio Castilla-La Mancha, y lo hacemos desde luego con un reto apasionante, con un reto que ha sacado de quicio y ha supuesto la frustración y la desesperación de decenas de investigadores, de decenas de criptógrafos, historiadores y expertos
y es el manuscrito Voynich, el que para muchos es el libro o el códice más misterioso de la historia. Desde luego, título ostentoso. Para ello nos acompaña esta semana, está con nosotros el historiador y redactor jefe de la revista Fronteras de la Ciencia, Juanjo Sánchez Oro. Y antes de esta pequeña pausa, Juanjo, te dejaba en el aire una pregunta que también se ha barajado para intentar comprender el Voynich, y es que, fruto precisamente de esta desesperación de la que hablo, ha llegado a plantearse ya que sea simplemente un fraude o una broma descarada, ¿no? Sí, claro, el problema es ¿con qué finalidad? Porque incluso aquellos autores que defienden que realmente el Voynich no significa absolutamente nada, por la distribución tan particular, ¿no?, tan desconcertante y frustrante que tienen las letras, como hemos comentado, esa combinación de letras y de palabras que no tiene ningún sentido, lo que no queda muy claro es para qué tanto esfuerzo. Una idea podría ser, efectivamente, crear un desafío intelectual muy grande, que eso suscitara mucho interés y de alguna manera también rentabilizarlo económicamente. Pero como tampoco tenemos nada claro de dónde proviene, sino que aparece en un monasterio en el norte de Italia, pero no sabemos si el monasterio tuvo que pagar muchísimo dinero por él a alguien o no. Claro. Toda esa prehistoria, vamos a decir así, del manuscrito nos resulta desconocida, pues no sabemos si realmente en su época fue tan interesante o no, es decir, cautivó tanto a sus propietarios hasta el punto a un posible cliente para adquirirlo. Lo cierto es que, por ejemplo, el monasterio se desprendió del manuscrito sin darle tampoco demasiada mayor importancia. También es cierto que era mucho tiempo después de su creación, a lo mejor para entonces la gente de allí no tenía ningún interés en él, pero como digo, no nos da ninguna pista, ¿no? Así que todas las hipótesis están abiertas y hay una cuestión también que dicen en la revista, en otro artículo, pero que puede ser perfectamente aplicable a esto, ¿no?, que yo creo que es el desconcierto que generan los investigadores el manuscrito, en el mismo investigador, ¿no?, que te dicen que los lunes, miércoles y viernes piensan que es auténtico, los martes, jueves y fines de semana piensan que es falso, ¿no? Claro. Pues así, en esa deriva casi como un péndulo, van de extremo a extremo, día sí, día tras día también. Pasábamos antes por alto, lo citábamos, pero es verdad que es un dato súper interesante sobre el voiniqués, ¿no? Lo que sería un poco esta especie de idioma que parece aparecer en este manuscrito y cómo suena, que es lo más curioso, para que la audiencia se haga un poco a la idea, ¿no? Sí, el voiniqués ha sido un gran avance, es lo que reconocen todos los especialistas, a la hora de poder meterle mano a este misterio. El voiniqués no es nada más que un sistema de transliteración. Como hemos dicho, el Voynich está hecho con una especie de alfabeto propio, donde hay una serie de símbolos reconocibles, de letras reconocibles, como pueden ser, por ejemplo, las vocales latinas, algunas consonantes, los números, pero luego tiene otra serie de símbolos que forman, como digo, su propio alfabeto. Bueno, lo que se ha hecho ha sido un proceso de transliteración, es decir, de convertir todos esos códigos, todos esos caracteres a caracteres latinos, para que ahora tenemos una versión, vamos a decir así, en latín, en caracteres latinos, no en latín, en caracteres latinos del Voynich, que es lo que se ha denominado el voiniqués, ¿no? Esto permite que los criptoanalistas puedan ver cómo se repiten determinadas estructuras, cómo se duplican determinadas letras o composiciones o palabras, qué patrones pueden guiar esa repetición. Como digo, es mucho más fácil para nosotros poder acceder a ello, pero bueno, podemos leer una pequeña frase sí. para ver cómo suena, ¿no? Para que veamos el reto que supone el enfrentarse a un intento de lectura de este texto, incluso en voiniqués, que sería en caracteres latinos. Y, por ejemplo, una frase que podemos encontrar en una de las páginas dice así: coquedi, dal coquedi, scam. Ahí lanzamos el reto para que los oyentes del Dragón, pues mira, ya tienen ahí algo con lo que investigar. Claro, y tú fíjate, tremendo. claro, y fíjate el famoso coquedi, que se va repitiendo. Lo normal es que tuviéramos pues una frase, lo que decimos muchas veces, ¿no? Pues sujeto, verbo y predicado, por lo tanto, palabras diferentes, hombre, a lo mejor alguna repetición, pero esta reiteración, claro, es lo que hace que algunos piensen que estemos a lo mejor en ocasiones ante un himno, ante una oración, ante una invocación mágica que tiene que acompañar un determinado ritual, donde ahí sí que es más fácil que nos encontremos estas reiteraciones, ¿no?, justo pegada la una a la otra. Claro. Desde luego, Juanjo, no nos queda mucho tiempo. Me gustaría preguntarte, como historiador, ¿no? Claro, ¿qué supone enfrentarse a un manuscrito de estas características? Muy brevemente, ¿cuál es el desafío o cuál es el futuro que espera para el Voynich? Pues mira, yo lo que me genera también mucha frustración es lo que quizás nos estamos perdiendo, porque puede que a lo mejor sea una broma,
lo que hemos dicho, puede que a lo mejor sea un lenguaje inspirado y sería muy importante saber quién lo inspiró para ponerlo un poco en contexto, claro. y a lo mejor estamos ante una gran figura, una mística, o completa una información de un personaje de la historia que desconocíamos y que tenía también esa faceta mística, pero luego también puede que nos encontremos con el caso de que ya ha ocurrido, de que realmente sea algo que encierra un secreto importante para la época y que alguien se preocupó muy mucho de ocultarlo. Y casos así ha habido. Yo recuerdo, por ejemplo, por poner dos en cuanto a manuscritos, un manuscrito que se encontró en del siglo XII-XIII en Inglaterra, que era un recetario muy general, pero que una de sus recetas, que en principio estaba destinada a curar el orzuelo, resulta que ahora se ha descubierto que tiene unas propiedades extraordinarias para acabar con una superbacteria de una enfermedad para la que hoy no tenemos remedio en el pleno siglo XXI. Y otro caso también mucho más conocido, que incluso ha recibido el premio Nobel, es que la malaria, que es una también de las enfermedades que causa más mortandad año tras año en nuestro planeta, bueno, pues una manera de hacerla frente y de reducir muchísimo esa mortandad y de conseguir altas tasas de curación se encontró ni más ni menos que en un manuscrito del siglo III chino. Así que, oye, a lo mejor el problema es ese, que nos estamos perdiendo, claro. Y por eso no debemos dejar de seguir luchando por sacar adelante, no por encontrar la luz que hay detrás de esto que de momento, de este manuscrito, de momento se nos muestra muy oscuro. Pero no es el único, la idea era abordar más manuscritos, pero ya lo intuíamos, hablar del Voynich da para mucho, de hecho se nos quedan algunas cosas en el tintero, pero desde luego para todos los interesados pueden acudir a este, insisto, segundo número de Fronteras de la Ciencia, donde se van a encontrar otro manuscrito que desde luego no tiene mucho que envidiarle al Voynich. Yo creo que podríamos calificarlo como el Voynich húngaro perfectamente, ¿sí? Porque es el Codex o el Códice Rojon, es un códice que está en Budapest, es un códice que desgraciadamente no ha, y es una de las cosas que se queja el autor, que es uno de los principales investigadores húngaros en esta materia. Él es profesor de la Universidad también de Budapest, y él nos ha remitido este artículo donde él cuenta su peripecia particular en torno a un documento que no ha merecido tanta atención como el Voynich. También es cierto que quizás no es tan vistoso porque está hecho en un solo color, es monócromo, pero es cierto que tiene muchísimas ilustraciones, y esas ilustraciones nos indican que estamos ante algo que seguramente tiene mucho que ver con el entorno de Cristo, porque aparecen, son reconocibles imágenes de la crucifixión, por ejemplo, de determinados episodios de la vida que conocemos de Jesús. Aquí sí que parece que las imágenes nos están indicando por dónde van los tiros de este documento, pero el problema es que de nuevo no sabemos lo que significa, no sabemos qué es lo que nos quiere decir, y cabe la posibilidad de que estemos ante un evangelio apócrifo de Jesús, ante una historia desconocida de Jesús que se divulgó seguramente en la Edad Media, porque el manuscrito parece que cabe situarlo en torno también a la Edad Media, finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, pero que de nuevo también encierra un secreto que está pendiente de ser aclarado. Efectivamente, pues ahí dejamos ese gancho para los oyentes del Dragón Invisible que quieran saber más, pues que acudan a este número de Fronteras de la Ciencia, descodificando el Códice Voynich, donde oirán hablar también del Copiale, ¿no? Un manuscrito, en este caso sí, descifrado de una sociedad secreta oculista, que no ocultista. Sin más, Juanjo, no queda tiempo para mucho más. Te agradecemos enormemente que hayas regresado, que hayas dedicado parte de tu tiempo a pasar por los micrófonos del Dragón Invisible e intentar arrojar luz sobre uno de los probablemente grandes enigmas de la historia que siguen vigentes en la actualidad. Y este sí, un enigma vigente que los oyentes, pues que estén interesados, pueden intentar resolver. Como digo, Juanjo, muchísimas gracias. Enhorabuena por este nuevo proyecto de Fronteras de la Ciencia, y que siga adelante, porque sé que nos esperan números muy interesantes. El siguiente, si no recuerdo mal, sobre un personaje apasionante, Jesús de Nazaret. Vamos en busca del Jesús histórico, y creo que además con desafíos también muy interesantes y muy provocadores, también con primeras firmas de prestigio del mundo académico que nos han concedido su talento para compartirlo en las páginas de Fronteras de la Ciencia. Pues ahí queda, mientras llega ese número, el número 2 de Fronteras de la Ciencia, siguen los kioscos. Juanjo, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti.